Y aquí tenemos articuladas las dos primeras vértebras cervicales. Entonces aquí observamos el arco anterior del atlas con el tubérculo anterior, el cuerpo del axis, esto que es la apófisis articular inferior del atlas, articulada con la apófisis articular superior del axis. Lo mismo del otro lado, apófisis articular inferior del atlas y superior del axis. La apófisis odontoides que aquí están haciendo y que se articula con la parte posterior del arco anterior. Aquí es donde se encuentra la carilla articular para la apófisis odontoides. Observemos, miren, ahí está. Y miren las articulaciones entre las apófisis articulares. Por detrás, el arco posterior del atlas, apófisis espinosa del axis, apófisis transversa con los agujeros transversos. Quiero que vean muy bien, desde muchos ángulos, estas dos vértebras juntas, para que entiendan cómo es que están articuladas y miren el movimiento que produce. Este movimiento es la rotación de la cabeza, movimiento que se produce gracias a la articulación con la odontoides, pero también a esta articulación. Miren. Aquí observamos las vértebras de la región cervical articuladas entre sí. Miren que la primera articulación que observamos en la parte anterior es la articulación entre los cuerpos. Ahí tenemos un cuerpo encima de otro cuerpo y todos formando una columna por delante. Sin embargo, hay una diferencia en la primera y la segunda vértebra cervicales. Recuerden que el atlas no tiene cuerpo. Entonces, aquí observamos el arco anterior del atlas que está articulado con la apófisis odontoides del axis. La apófisis odontoides está ocupando el lugar donde normalmente estaría el cuerpo si esta vértebra tuviera cuerpo. Entonces, esta articulación es una articulación un poquito distinta, es tipo trocoide y hace este movimiento, que es el movimiento de rotación de la cabeza, de un lado al otro. Por delante, todas las articulaciones entre los cuerpos son articulaciones tipo sínfisis. Y nos queda ver una articulación que es la articulación entre las apófisis articulares de las vértebras. Aquí tenemos la apófisis articular inferior del atlas, la apófisis articular superior del axis y esta articulación, veamos, recordemos que el atlas tiene aquí la apófisis articular inferior, miren que tiene una forma más bien redonda, si lo comparamos con la apófisis articular superior que tiene forma de suela de zapato. Entonces esta es una de las formas de identificar en qué orientación debemos poner al atlas. En este caso lo estamos viendo en una vista inferior. Entonces vamos a ubicarlo otra vez en su lugar y ahí está articulado con las apófisis articulares superiores del axis. De ahí en adelante cambiamos como de orientación. Aquí estamos, esta articulación es más anterior, aquí estamos un poquito más posterior y se forma como una columna. Miren que la apófisis articular inferior de esta vértebra, que es la vértebra C2 o axis, está articulada con la apófisis articular superior de esta otra vértebra que es C3. Y de ahí en adelante vamos a ir bajando todas estas articulaciones, forman como una columna en toda la columna vertebral. Observemos otras características de las vértebras cervicales. Miren las apófisis transversas. Miren que tienen una forma particular. Todas
tienen como dos puntas, y a la punta de adelante la llamamos tubérculo anterior, a la punta de atrás tubérculo posterior. Y miren que aquí estamos viendo el agujero intervertebral por donde van a salir y entrar las estructuras vasculonerviosas de esa zona. Entonces vamos a tener entre cada vértebra el mismo agujero a todo lo largo de la columna vertebral. Miremos también las apófisis espinosas. Recordemos que el atlas no tiene apófisis espinosa, tiene un arco posterior. Desde C2 en adelante tenemos apófisis espinosas que son bífidas en esta región, es decir, que tiene como dos puntas. Entonces todo esto es la apófisis espinosa y tiene dos puntas. Miren que C3, C4, C5, C6 también tienen dos puntas, pero miren que ya llegando a C7, la apófisis espinosa es un poquito diferente, es la más larga de toda esta región y a veces no está dividida en dos puntas, sino que termina más cerradita. Entonces decimos que la mayoría de las apófisis espinosas de esta región son bífidas, pero no necesariamente todas, porque C7 puede no ser bífida. Estos son las láminas de las vértebras de esta región. Y otra cosa interesante en esta parte es que estas son las únicas vértebras que tienen esto, que es una parte como un poquito levantada al lado y lado de los cuerpos. Se llama la apófisis unciforme y va a evitar que haya movimientos en este sentido, movimientos de un lado al otro, porque el cuerpo está como metido aquí en una cajita que no le permite movilidad a la derecha y a la izquierda. Estas apófisis unciformes son apófisis entonces que van a darle estabilidad a la columna cervical.